Vidas dedicadas. Alfredo Coronel. Conquistar una magnífica felicidad. Alfredo Coronel tiene 56 años y vive en la provincia de Mendoza. Con enérgica alegría comparte su historia al equipo de Humanismo Soca. En las tranquilas calles de Mendoza, a la hora de la siesta, podía sentirse el aroma de las pizzas caseras que Alfredo estaba cocinando para los jóvenes de la Soca Gakkai, quienes más tarde se reunirían a celebrar su maravillosa cumbre Soca. Ellos siempre me están alentando. Gracias a ellos siempre estoy en movimiento, sin estancarme, comparte. Actualmente en Mendoza hay muchos jóvenes que se desafían por expandir la red Soca de aliento a lo largo de toda la provincia. Sin embargo, cuando Alfredo abrazó la fe en 1986, no había más que 3 familias. En ese entonces Alfredo tenía 17 años. Debido a que desde su infancia su padre sufría de consumos problemáticos, su relación fue conflictiva y a menudo le generaba angustia. Es por esto que, aunque era muy joven, decidió irse de su casa y fue a vivir con una amiga, René, quien por ese entonces conoció el budismo de Nichiren Daishonin y lo invitó a entonar Nam-myoho Renge-kyo junto a ella. Como sus circunstancias económicas eran difíciles, ya que no contaba con una fuente de ingresos, decidió poner a prueba el poder del Daimoku. Fue así que concretó sus primeros trabajos y día tras día comprobó los beneficios que provienen de la fe. Decidió ingresar a la Soka Gakkai y recibió el Gohonzon el 3 de mayo de 1993. Siempre sentí que estaba buscando algo más, algo que me permitiera desarrollarme plenamente. Y fue entonces cuando conocí a la Soka Gakkai. Ahí encontré lo que estaba buscando y ya nunca me alejé de esta fe. A partir de entonces, junto con René, se desafiaron en llevar adelante las primeras reuniones de diálogo de Mendoza, invitando a sus conocidos y seres queridos. Rápidamente, comenzó a notar cambios en su propio interior. Afirma: siempre fui una persona explosiva. Me enojaba mucho, pero a medida que perseveraba en mi práctica, fue como si encontrara calma en mi interior. Vi las cosas desde otro punto de vista y mis reacciones a lo que me sucedía también cambiaron. También por ese entonces reflexiona que fue la primera vez que conoció la idea de adoptar un maestro. El hecho de adoptar a Daisaku Ikeda como mi maestro fue un cambio en mi vida. Me sorprendía la manera con la que Ikeda se desenvolvía, sin esperar nada, y cómo llegaba al corazón de todas las personas. Me hacía preguntarme si yo tenía algo que ver con la paz del mundo y comencé a entender que todo tiene que ver con todo. Todos estamos parados sobre un mismo lugar. Me llamó mucho la atención. Hace 27 años, Alfredo fue diagnosticado de VIH. En ese momento, la infección de ese virus era considerada mortal. Sintió como si no hubiera escapatoria y tuvo que enfrentar esta gran adversidad. La pregunta es ¿qué estoy haciendo hoy? Y si estoy siendo feliz. Me hizo preguntarme realmente ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión? Alfredo comparte que gracias a la fe fue capaz de enfrentar el miedo a la muerte y superarlo. Ya no le preocupaba cuándo sería el día en que ésta llegaría, sino cómo cultivar un gran estado de vida capaz de alentar y abrazar a más y más personas. Expresa que gracias a desafiarse en las diferentes iniciativas llevadas adelante por la Soka Gakkai en Mendoza y al aliento de sus compañeros, decidió que el sufrimiento que tenía sería lo que le permitiría construir una vida realmente feliz. Sin embargo, gracias a los avances en la medicina y los tratamientos antirretrovirales, la enfermedad se ha transformado en una afección crónica controlable y actualmente Alfredo lleva una vida saludable. Por otro lado, Alfredo también decidió transformar el vínculo que hasta entonces había tenido con su padre. A pesar de lo difícil que había sido durante su infancia y juventud, a través de su fe, Alfredo comprendió el sufrimiento que en realidad su padre tenía en el corazón. Entonces decidió erradicar de raíz ese rencor que albergaba hacia él y hasta el momento en el que falleció fue capaz de abrazarlo con un profundo amor compasivo. A su vez, Alfredo, que trabajaba en una peluquería, tenía el sueño de abrir su propio salón. Sin embargo, en aquel entonces, en la peluquería en la que se desenvolvía, las condiciones no eran las mejores. El dueño, que padecía problemas de consumo, no podía ocuparse de cuestiones importantes del salón. A raíz de esta situación, Alfredo tuvo que sostener el negocio muchas veces realizando trabajos que desconocía, por lo que pudo aprender muchísimo y convertir esas dificultades en agradecimiento.
Me capacitó para llevar adelante un salón, afirma. En el año 1993 participó del festival en el Teatro Coliseo, que contó con la participación del maestro Ikeda en su visita a nuestro país. En los ensayos previos, Alfredo pedía permisos en el trabajo para viajar los domingos por la mañana a Buenos Aires, participar en el ensayo y por la tarde regresar a Mendoza. Fue un gran esfuerzo, pero me llenaba de alegría, comenta. El día del festival, Alfredo tomó la profunda decisión de dedicar su vida al Cousin Rufu, paz y felicidad de la sociedad, para que todas las personas de la Argentina pudieran conocer la alegría de tener un maestro como Daisaku Ikeda. A partir de esta decisión, Alfredo tomó las riendas de su vida laboral, oró intensamente por concretar su propio salón y finalmente logró hacerlo realidad. Para mí siempre había sido un sueño imposible, pero gracias al constante aliento de mis compañeros no me di por vencido. Hoy tengo mi salón en el que me desarrollo como profesional. Actualmente la peluquería cuenta con clientes fijos y reconocimiento en su comunidad. A su vez, este avance laboral le permitió concretar su propia casa, un objetivo largamente anhelado. Alfredo deseaba ofrendar su casa a las reuniones de la Soka Gakkai y basado en este objetivo entonó Daimoku durante años. Finalmente, en la actualidad, semana tras semana, se realizan alegres reuniones en su hogar. También expresa que si bien la vida implica afrontar implacables luchas contra la adversidad o contra la propia angustia y tristeza, a lo largo de estos años de mantener la práctica, pudo consolidar su convicción en la fe. Se esfuerza en romper sus límites para no dejarse vencer, mientras brinda aliento a los demás desde lo más hondo de su corazón. Afirma que de esta manera siempre él también se siente revitalizado. Comprendí que así uno fortalece su fe y se alienta a uno mismo también. Afirma que no hay que permitirse ser derrotados por uno mismo porque comprobó a lo largo de los años cómo todo es posible a partir de la fe. Es por esto que siempre se está preguntando de qué manera seguir mejorando su vida y a cuántas personas más podrá alentar. Alfredo, junto a su pareja, quien lo apoya constantemente en sus actividades de la Soka, viven vibrantemente su vida cotidiana. Mientras hace frente a los desafíos de la vida con compostura, siempre está saliendo al encuentro de sus amigos con el propósito de brindar alegría a toda su comunidad. Creo que antes que nada, lo importante es unirse al corazón del maestro Ikeda. Seguir su guía y sostener la práctica fue lo que me permitió concretar todos los objetivos que en mi juventud me parecían inalcanzables. También es importante la sinceridad. Cuando me siento frente al Gohonzon, objeto de devoción, sin ninguna máscara, compruebo que soy capaz de transformar cualquier cosa en mi vida. La verdad es que gracias al Daimoku hoy soy feliz.